Siguiendo con la reflexión de guerra espiritual, los invito a que me acompañen a orar, hermanos. Dios Padre bendito, Rey de la gloria, te suplicamos y te ponemos ante ti este momento para poder estudiar más de tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias por la compañía que nos has dado de nuestros hermanos. Señor, que este mensaje sea de edificación a quien lo pueda escuchar, a quien lo pueda ver. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Siguiendo con lo que es la guerra espiritual, le voy a suplicar, hermanos, que me acompañen en el libro de Génesis 3, 1 al 6. En Génesis 3 vemos el primer pecado cometido, la primera desobediencia. Recordemos que el pecado es errar al blanco. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabes que Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Como podemos ver, la serpiente era astuta. La serpiente se figura a Satanás. La serpiente dice y ha actuado desde ese momento con una mentira disfrazada de verdad. Con mentira llevó a Eva y se le acercó que si Dios le había dicho de que no podía comer de cualquier de los frutos que habían en el huerto. Entonces ahí vemos cómo él entró en contacto la humanidad, el hombre figurado ahí en la mujer, a hablar, la primera conversación que tuvo, la primera forma como fue tentado, para que entrara el pecado. Al entrar el pecado, lo que pasó es de que cuando hay pecado, se pierde autoridad. El enemigo no tiene autoridad. En lo que estamos hablando en guerra espiritual, no tiene autoridad, sino es dada por Dios y por el hombre. En este caso la mujer, que fue dada, y por el hombre, que fue Adán. Entonces, en lo que es guerra espiritual, recordemos de que el enemigo va a ser astuto. Se nos va a venir trabajando sutilmente. No necesariamente lo que es guerra espiritual todas son como las que algunas veces se han vivido en intercesión, sino que también hay guerra espiritual. Están llegando los ataques sutilmente. Llega con una conversación, así como se acercó a hablar y decirle sutilmente con que no puedes comer de cualquier árbol, que no puedes comer de los frutos. Llegó para que comenzara a sentir confianza Eva y comenzara esa conversación. Hay conversaciones que son parte de guerra espiritual. Hay conversaciones que nos van debilitando poco a poco, que nos van debilitando nuestra comunión con Dios. Y es ahí cuando comenzamos a ceder terreno. Y el problema, meterse en una guerra espiritual o estar viviendo una guerra espiritual y tenemos ya el enemigo ya acampó adentro. Ya comenzó a meterse y comenzó a meterse hasta que comenzó a dañar. Entonces, a eso fue lo que hizo. Con una palabra se acercó
y comenzó a decirle a Eva, que si no podía, y comenzó a formar una verdad, pero la comenzó a transformar en mentira. Parte de la verdad la tomó, pero para transformarla en mentira. Entonces le dijo que cuando comiese, que Dios sabía de que iban a ser como Dios. Esa es una de las mentiras más antiguas, y es por la cual son tentados muchos hombres hoy en la actualidad, y han sido tentados por el poder, por el conocimiento. Hay muchas personas y hay muchos corrientes de pensamiento que van siguiendo en busca del conocimiento y se apartan de Dios. En busca de conocimiento se van apartando. Entonces hay diferentes ataques, los que llegan para lo que es vivir la guerra espiritual. Recordemos que la guerra espiritual es todo el tiempo. Todo el tiempo estamos. No necesariamente va a ser algo, confrontación como fuerte todo el tiempo, sino que el enemigo es astuto y va preparando el camino. Cuando ya se llega a una confrontación fuerte, que ya se ven actividades como que ya hay necesidad de liberación y ya se está obrando en liberación, es cuando ya el enemigo ya está dando sus últimos golpes. Ya se muestra tal y como es, cuando ya ha estado atacando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él siempre va a estar tentando, actuando y tratando llegando sutilmente, y también va a intentar asustar o engañar de alguna otra forma. Entonces, ese engaño, si probó de que no van a morir, o va a querer intentar mostrar alguna forma para poderlo confundir, también va a intentar mostrar lo que es el poder, decirle que van a ser como, vas a tener poder. Y hay muchas personas que dicen de que han hecho algún tipo de trato para poder tener poder. Eso es lo que ha llegado a cuando se les ha llegado ciertos ofrecimientos. Como parte de mi testimonio del vivido, es de que algunas veces, o me pasó, mejor dicho, fue de que cuando nuestra pastora nos compartió de que las visiones que había tenido, yo me enfermé unos días después, cuando estuvimos en los días de ayuno, y a mí se me presentó algo, un ser, en una voz en mi trabajo, que me estaba como queriendo reclutar, y me dijo que a mí me podían dar poder y podía ser parte de ellos. Entonces fue algo sobrenatural, vivido en el mundo espiritual, pero a la vez en el mundo físico. Yo me encontraba solo, y fue lo que sucedió. Yo estaba trabajando, ya estaba a punto de salir de mi trabajo, entonces escuché una voz que me estaba diciendo eso, que si yo quería ser parte de como me estaban como queriendo reclutarme, y de que a mí me podían ofrecer poder, y yo podía ser como ellos. Entonces podía ser uno de sus mejores. Entonces yo comencé a orar ese día. Cuando regresé y me iba de camino, comencé a orar, y pasó algo también. En mi carro se comenzaron a mover cosas, y yo iba de camino manejando, y en mi carro adentro se veía que se movía algo, rasgaba adentro, rasgaba y rasgaba y rasgaba. Entonces yo seguí orando, hasta que hubo un momento que, cuando ya comencé a orar más, se fue. Pero no estoy muy seguro si fue esa situación que mi voz quedó toda cambiada. Mi voz parece que le hablé a nuestra pastora y no me reconocía la voz, pero había algo que cuando se fue, todavía en el lado del pasajero, todavía rasgó así, molesto, porque pensó de que con llegar con ofrecer algo, pensó de que uno va a aceptar y va a decir, claro, es lo que siempre busqué. Entonces, si alguien ha andado buscando realmente eso, es ahí cuando cae fácilmente. Va a estar probando y probando hasta que quiera lograr su cometido. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que tener
lo que es una comunión con Dios, estar en oración. Porque si nosotros comenzamos a escuchar, como hizo como comenzó la conversación con la serpiente, si comenzamos a escuchar, es ahí cuando vamos a escuchar porque hay muchas personas que hablan tan bonito, que son tan usadas por el enemigo, que comienzan a hablar y lo van guiando, y cuando viene a ver uno, sus mismas palabras lo van a tener que confrontar después a uno, porque lo llevaron hasta donde lo querían llevar. Entonces es cuando en mi andar en guerra espiritual, mi corto andar, he entendido que es mejor no hablar con el enemigo. Es mejor no exponerse, porque cuando uno viene a ver, ya lo están guiando. Entonces es mejor evitar esa conversación, mejor evitémosla. Si estamos viviendo ya en algo de guerra espiritual tan fuerte, y vemos de que alguien está completamente poseído y que comienza a manifestarse, es mejor no escucharlo, porque nos va a interrumpir la oración. Nos puede mencionar cualquier cosa, mejor no hablemos, sigamos, porque lo que le interesa al enemigo es cortar esa comunicación con Dios, cortar ese momento que uno está. La oración es comunicación con Dios, también es nuestra arma para el momento de liberación. Y también, ¿cuál es el propósito? Que cuando quiere cortar, es que perdamos y cedamos nuestra autoridad. También recordemos que la autoridad, Él no tiene autoridad. La autoridad Dios se la cede en algún momento, le da cierta autoridad. Y nosotros cuando cometemos algo que nos vamos, como pasó con Eva, también cedemos esa autoridad. Adán cedió la autoridad, como la autoridad que hoy tienes, la que se le ha cedido a Adán. Entonces cuando, como cristianos, el mundo, Él tiene autoridad en el mundo, pero nosotros como cristianos, sobre nosotros Él no tiene la autoridad. Y ese es el odio que nos tiene. Y ese es el rencor que tiene en contra de nosotros, en contra de nuestras hermanas. Recordemos que siempre ha estado con ese rencor sobre nuestras hermanas. Entonces, en Lucas 4, 1 y 12, vemos a nuestro Señor Jesucristo enfrentando un ataque, o mejor dicho, un intento. Él fue tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, pero sobre todo, lo más importante, que Él iba lleno del Espíritu Santo. Y es ahí cuando el enemigo va a querer llegar. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, como estaba nuestro Señor Jesucristo, posiblemente algunos dicen, yo no puedo llegar a ese, pero si nuestro Señor Jesucristo nos dio el Espíritu Santo, y está en la iglesia, y la misma fuerza tiene siempre, y la ha tenido, y siempre tiene el mismo poder. Entonces nosotros no estamos solos, nosotros en nuestra fuerza somos débiles, pero tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Y tenemos la autoridad que se nos fue dada, que fue tomada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venció a la muerte, venció al diablo. Y entonces, Él dice que era
tentado. No fue tentado solo una vez, sino que era tentado. En esos 40 días fue tentado. Lo tentó y lo tentó. Estuvo llegando. Y ya cuando vio, según él estaba débil, sino por el ayuno, al contrario, estaba débil físicamente, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Pero como el enemigo conoce Biblia, pero como no tiene discernimiento, entonces él va a poder a ocupar la Biblia, va a saber los textos, pero no tiene el discernimiento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, conocía y tenía el discernimiento de la palabra de Dios. Cuando le llega a la primera tentación, o una de tantas, porque ya había sido tentado durante todo ese tiempo, entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió diciéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Entonces, lo primero que le dijo: si eres el Hijo de Dios, llega y ataca la identidad, llega y ataca, lo confronta. Y por eso hay veces que nosotros tenemos que estar muy conscientes que nuestro pasado es nuestro pasado. Porque a muchos, y a mí me ha pasado, me ha avergonzado, me avergüenza mi pasado, pero a mí ya me lo perdonó mi Señor. Y hay veces llega el enemigo en pensamientos y dice: ¿qué va a pensar la gente si tú eras aquí, eres allá, eres allá? Era a eso. Mas ahora soy nueva criatura, porque yo ya fui limpio por la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y tomar la identidad que tenemos hoy en el reino de Dios. Cuando nos presentamos en la batalla espiritual, tenemos que ir bien conscientes en nuestra identidad como hijos de Dios, tomar la autoridad, no cederla, estar sujetos a nuestro Señor Jesucristo y a las autoridades que tenemos aquí en la tierra. Porque Él siempre va a estar tentando. Por eso es que aparece en la Biblia el tentador. No dice, y también dice que anda como león rugiente. No es un león rugiente, anda, intenta engañar, intenta llevar hacia donde Él quiere llevarnos, para poder después aprovechar ese momento, quitar esa autoridad. Y también va a estar bombardeando con diferentes ataques para que nosotros seamos esa autoridad. La identidad no la perdamos, tomemos nuestra autoridad y estemos sujetos. Dejaré hasta acá por cuestión de tiempo. Que Dios les bendiga y seguimos en oración.